Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a las charlas de divulgación de la ciencia. Soy Cecilia Zeta y estoy muy contenta porque ahora va a estar conmigo una doctora muy querida, admirada, pero además muy querida en la universidad, egresada también de esta Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco, es la doctora Gabriela Anaya, quien está con nosotros. Buenos días, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y la invitamos porque es muy importante el tema que haya estado manejando, sobre todo los campos de conocimiento que ha desarrollado y que son muy pertinentes, pero además debo de presumirles que ella acaba de obtener el premio a las ciencias biológicas y de la salud, Matilde Montoya, nos vas a contar quién es Matilde Montoya, porque es muy bonito saber que tiene un nombre y un premio, pero luego a veces no sabemos los que no estamos en el campo de la salud familiarizados con estos personajes que han contribuido tanto y sobre todo que es una mujer, y tú como mujer en la ciencia recibiste este premio por tus contribuciones a la investigación en el cáncer bucal y además en las lesiones que también pueden tener en la boca personas que viven con enfermedades tan terribles como el VIH. Y el trabajo que has hecho, tanto en investigación como en formación de los alumnos de estomatología, que no es lo mismo que medicina dental o medicina bucal, es una gran contribución y por eso quisimos pues tener el honor de platicar contigo, una premiada, y además es coordinadora de vinculación aquí en la Unidad Xochimilco, y hace todo el trabajo que se refiera al establecer vínculos entre la universidad y diversos sectores. Y bueno, pues Gaby, voy a leer un poquito de tu trayectoria, que es bastante amplia, pero bueno, me permití escribirla acá para leerles un poco quién es Gabriela Anaya Saavedra. Es coordinadora de vinculación y fortalecimiento académico, como dije, en la UAM Xochimilco. Es cirujano dentista por la UNAM, especialista en patología y medicina bucal y doctora en ciencias biológicas y de la salud por la UAM. Es profesora investigadora titular C de tiempo completo y fue integrante titular de la Comisión Dictaminadora de Ciencias de la Salud de la UAM y ha participado en más de 30 comisiones académicas en esta misma universidad. Responsable y corresponsable de las clínicas de patología y medicina bucal en las clínicas especializadas Condesa y de la Clínica para la Detección Temprana de Lesiones Bucales de la UAM Xochimilco. Forma parte del registro CONACYT de evaluadores acreditados del Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica. Como coordinadora de la maestría en Patología y Medicina Bucal, participó activamente en la generación de convenios de colaboración interinstitucionales y en el fortalecimiento de movilidad estudiantil nacional e internacional. Su producción científica incluye 42 artículos científicos, 7 capítulos de libro y un manual. Sus trabajos han sido citados ampliamente, más de 1,200 citas, que no es cualquier cosa, y cuenta con un índice H de 17. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y fue presidente de la Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal en el periodo 2020-21. Su línea de investigación principal son las manifestaciones bucales del VIH-Sida y el cáncer bucal. Recientemente se hizo acreedora del premio Matilde Montoya en Ciencias Biológicas y de la Salud 2023 que otorga el gobierno de la Ciudad de México. Pero además me encantó cuando me acerqué a ti, me estuviste contando que pues así como tenemos riesgo de muchas enfermedades, también de padecer cáncer bucal y ni lo sabemos. Y hay veces que hay muchas señales que nos pueden dar orientación a esto y por eso quisimos que nos contaras, oye, ¿qué es esto del cáncer bucal y quién lo padece y por qué? Mira, Ceci, primero pues muchas gracias, la verdad es que estoy feliz de estar en este estudio con la gente de TV UAM, feliz de estar en tu espacio, este mundo requiere mucha divulgación de la ciencia y yo soy fan de este espacio, me acompañan en mi comida muchas veces. Gracias. Y yo sé que tienes mucho trabajo, pero... Y sí te he visto, sí, que nos sigues. Sé que tienes mucho trabajo, pero este es un espacio que es muy rico y te lo agradezco mucho como integrante de esta universidad, pero también como ciudadana de este país que se requiere mucho que se difunda la ciencia. Y creo que es algo que nos falta de repente mucho en nuestra área y justo lo que nos estás preguntando es básico. Hay gente que no puede imaginar que en la boca puede haber cáncer, ¿no? Sí, ¿no? Incluso colegas, enfermeras, médicos, dentistas, les podría parecer complejo que en la boca pudiera haber cáncer. Y hay ejemplos
pues muy lamentables, de muchos casos, incluso famosos, de gente que ha tenido cáncer. Y bueno, nosotros en la maestría en Patología y Medicina Bucal, que es un posgrado que está cumpliendo 40 años. Fíjate. Es un posgrado al cual me pude yo incorporar en el año 2000, después de venir aquí a estudiar. Yo vine a estudiar aquí a la UAM Xochimilco porque sabía que aquí estaba la gran patología, aquí estaban los maestros grandes que me podían formar, y tuve el privilegio de que me acogieran en su equipo, ¿no? Entonces, en esta universidad se ha trabajado mucho en este aspecto. Entonces el doctor Mosqueda... Claro, el doctor Mosqueda forma parte fundamental de este posgrado que fue fundado por la doctora Belia Ramírez, y ambos han trabajado mucho en este tema desde diferentes aristas, ¿no? Y ahorita creo que lo principal en lo que nos tenemos que enfocar es en dar información a la población. Se ha trabajado mucho para que el personal de salud conozca. Desde el posgrado de la UAM Xochimilco hemos hecho mucha actividad de educación continua. Están en las clínicas, ¿no? Tenemos nuestras clínicas, tenemos en este momento 5 clínicas satélites, una aquí en la universidad, un espacio muy pequeñito pero que nos ha permitido dar diagnóstico y remitir a nuestros pacientes. Y adicionalmente, como tenemos convenio con el Instituto Nacional de Cancerología, con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, pues tenemos la opción también de remitir a nuestros pacientes para que continúen con su tratamiento allá. Fíjate, eso a veces no se sabe, ¿no? Sí. Dicen, bueno, si ahí no veo que tengan muchas clínicas dentro del espacio de la unidad, yo creo que no aprenden nada. No, es que ellos están directamente en el campo aprendiendo, y en el caso de la investigación a nivel posgrado, con los grandes. Así es. En donde se atienden los grandes problemas. Y a ver, Gaby, ¿cómo es que tú te vienes esto de patología bucal? Hay muchísimas patologías, pero ¿cómo te inclinas a ver que era importante atender el cáncer y al fenómeno del VIH? A mí me tocó cuando salí de la carrera que explotó el VIH, ¿no? Yo estaba en la Academia de San Carlos y bueno, en el arte siempre ha sido muy evidente la disposición sexual libre, ¿no? Y bueno, empezó a morir mucha gente y era muy impactante. Y empezar a ver también la resistencia que había de la sociedad contra las personas que padecían algo que era terrible y muy nuevo, fue muy, muy violento. Sin embargo, personas como tú y este ámbito de la medicina social y medicina bucal en la UAM Xochimilco siempre ha sido más bondadoso. Así es. ¿No? En acercarse a las personas menormente favorecidas. Y en tu caso, ¿llevas este campo? Mira, cuando llegué yo aquí a la universidad, ya existía la línea de investigación que generó la doctora Belia Ramírez sobre manifestaciones bucales del VIH. Y fue un trabajo al que, pues, afortunadamente yo llegué ya en blandito, digamos. Fue un trabajo que realizaron la doctora Belia, la doctora Estela, que es la actual coordinadora de la maestría, y la doctora jubilada Marta González en las clínicas de VIH, donde también estaba en el inicio el doctor Adalberto Mosqueda. Y ha sido un espacio clínico que se construyó por muchos años. Y como dentista y como mujer te puedo decir que ha costado trabajo. O sea, entrar a los hospitales, ganarse el lugar, ganar un espacio, ganar el cubículo, ¿no?, que está designado para el médico, y además poder atender a los pacientes, establecer una relación de uno a uno con el médico es algo que ha costado trabajo, pero que afortunadamente se ha logrado. Entonces, esta es una línea de investigación que ha crecido mucho desde los 90s, es que se ha mantenido, y tanto así que pues la doctora Belia Ramírez y yo como al inicio como su alumna y después ya como su colaboradora, fuimos invitadas a varias de las reuniones de expertos en el mundo para seguir estudiando al VIH. Y como dices, en el principio mucho estigma, cuando no había tratamientos tan eficaces como los que tenemos ahora, pues veíamos más morbilidad, veíamos más pacientes afectados. Ahora vemos quizá menos en los grandes institutos, pero en la Clínica Condesa sigue habiendo mucha necesidad. Y la Clínica Condesa... Perdón que te interrumpa, ¿qué es la Clínica Condesa? La Clínica Especializada Condesa es una clínica que se fundó en el año 2000, aquí en la Ciudad de México,
y que en el 2015 se amplió con la Condesa Iztapalapa, y es una clínica que otorga atención gratuita a todas las personas que tienen VIH en la Ciudad de México y que no tienen acceso a seguridad social o no son derechohabientes de ningún instituto, ¿no? Entonces, era un espacio desde su creación, pues, excelente para vincularnos y para comenzar a hacer trabajo. Y con los años descubrimos que además de que sí podíamos hacer investigación, que sí podíamos hacer docencia, pues dábamos un servicio muy importante. Se fue corriendo la voz y ya no atendemos solamente a nuestras personas con VIH que acuden a la clínica, también llegan personas de los centros de salud. La Clínica Condesa también ha aumentado su trabajo, tienen clínicas de infecciones de transmisión sexual, no propiamente VIH. Tienen un espacio también donde les ayudan a las mujeres transgénero a su transición, ¿no?, genérica, que también ese es un trabajo riquísimo. Y todo esto que te comento, para mí es como oro molido en términos de docencia, ¿no? El poder llamar a nuestros estudiantes, invitarles, que tengan la vivencia, por la práctica, ¿no?, directa con nuestros pacientes, de aprender mucho más allá de lo profesional o de lo técnico, tener este contacto. Yo creo que es muy rico, y a los estudiantes de estomatología de nuestra universidad les da un panorama que yo te puedo asegurar no lo tienen en ninguna otra universidad. Sí, se sensibilizan más allá de tener un paciente. Así es. Oye, Gaby, y entonces esto que nos trae a colación, ¿qué tanta población padece de cáncer en la boca? Mira, desafortunadamente en México apenas estamos construyendo registros de cáncer, pero por las estadísticas mundiales y por proyecciones que se tienen, sabemos que en México la incidencia está alrededor de una persona por cada 100,000 habitantes. En el mundo, más o menos, en el 2020 se diagnosticaron 377,000 casos. Eso quiere decir que cada segundo y medio se diagnostica una persona con cáncer bucal, ¿no? Varía por diferentes regiones en el mundo. Hay regiones como Melanesia, allá Papúa Nueva Guinea y las Islas Solomón, donde la incidencia es altísima, y afortunadamente en América Latina tenemos una baja incidencia. Mucho se ha hablado de que los factores nutricionales en la población latina tiene que ver con esto. El consumo de frutas y de verduras nos han protegido de alguna forma. Pero sí sabemos que los hábitos, el tabaco y el alcohol son los principales factores de riesgo para el desarrollo de cáncer. Y en los países industrializados, en los países donde hay ciertos hábitos específicos, estos que yo te menciono, Oceanía, donde fuman rapeo, donde mastican tabaco, es donde se observa más. ¿Son más condiciones que los vuelven vulnerables? Culturales, sí, son más condiciones culturales. Y hay otra parte muy poco conocida que quizá sea también genética, ¿no? Y porque en nuestro país sí vemos, por ejemplo, casos de mujeres o de hombres jóvenes sin los factores de riesgo conocidos y que desarrollan cáncer bucal. ¿Y cómo se puede dar cuenta uno que no sabe? Sí. Bueno, primero yo creo que lo más importante, más allá del cáncer bucal, es primero dar a conocer a la especialidad médica, ¿no? Saber que existe el especialista en patología y medicina bucal, porque cuando una persona, y lo pueden ustedes investigar así entre sus conocidos, cuando a alguien le aparece algo en la lengua o en el paladar, no sabes para dónde correr. O sea, puedes ir al médico, puedes ir al otorrino, puedes ir al derma, al dentista, pero muy poca gente sabe que existe esta especialidad que se llama patología bucal, que es la que se encarga de identificar las lesiones en los tejidos blandos. Entonces, por principio es eso, saber que existe el patólogo. Y pues cada médico, cada odontólogo tendría que tener como a su patólogo en su agenda, que por cierto en la página de la Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal hay un directorio por estados donde podemos ver dónde están los patólogos bucales. ¿No necesariamente un dentista se da cuenta?
Sí, el dentista tiene la capacidad por completo de identificar, de observar lo que no es normal, de decir, ok, esto ya no me parece normal, entonces hay que referir. En algunas ocasiones nos pueden mandar una fotografía, por ejemplo, y nosotros les podemos orientar en cuanto a las pautas que se tengan que seguir, pero en general yo creo que lo más adecuado y como tendríamos que actuar es remitiendo a nuestros pacientes. El ejercicio de referencia y contrarreferencia es muy importante. En la medicina es un ejercicio fundamental. O sea, el médico sí remite y ese paciente regresa con el médico. Con el odontólogo es un poco más difícil que se genere esa confianza, ¿no? Por otros aspectos que ya están involucrados. Lo que me contaba el doctor Mosqueda, lo tuvimos también, que qué privilegio también platicar con él, qué fina persona. Y este amor tan grande que le tiene a la profesión y a la sociedad, por todo esto que ha estado construyendo. Decía que a diferencia de los dentistas, el estomatólogo ve toda la boca en su conjunto y las problemáticas o las cosas favorables que hay en todo el sistema. Y a veces se concibe que un dentista es para que te saque la muela o te la tape y ya. Pero no se trata de una extracción, se trata de saber cómo implica o cómo está involucrado el perder o dejar una pieza o tener un padecimiento que no te permite masticar bien. Todo lo que puede generar de problemáticas, y el estomatólogo es lo que hace, poder observar toda la problemática desde la saliva que está en tu lengua, en la manera que masticas, ¿no? Así es, así es. Es muy bonito. Y esa es una de las también aportaciones grandes que tiene nuestra universidad. Nuestra universidad no tiene la licenciatura en odontología, que se relaciona más con los dientes. Perdón, sí, no te preocupes. Estoy aquí leyendo los comentarios. Sino que en la UAM Xochimilco tenemos a la estomatología, que es esta licenciatura que se encarga de ver toda la mucosa vocal, los tejidos duros también, lo que menciona el doctor Mosqueda, que él ha hecho un gran trabajo con los médicos. O sea, él ha trabajado por muchos años con dermatología y es un maestro también para los dermatólogos. Y les ha mostrado cómo es que se hacen los exámenes bucales, todo el diagnóstico que va alrededor del examen bucal adecuado y bien llevado a cabo. Seguramente también por experiencias ustedes podrán recordar cada vez que vamos al médico que nos examina, la orofaringe. O sea, te dicen di A y es la garganta. Cuando, por ejemplo, la mayor incidencia de cáncer está en los bordes de la lengua, ¿no? En los bordes laterales de la lengua. Ese tipo de cosas es contra lo que nosotros queremos ir y es a través de la educación continua, tanto de nuestros colegas médicos, estomatólogos y personal de enfermería también, como a nuestros pacientes. A la gente hay que decirle, fíjate que la boca tiene diferentes zonas topográficas y es muy importante saberla examinar y acostumbrarse a lo que sí es normal y a lo que no. Sí, casi normalmente nos lavamos los dientes y ya, ¿no? Así es. Y fíjate que respecto a lo que me decías de que el odontólogo va a la muela, así en particular, nos pasa mucho en la clínica. El propio paciente llega con, fíjate, los pacientes tienen como diferentes actitudes cuando van al médico y cuando van al odontólogo, ¿no? Es como si nos vieran distinto. Cuando van con el odontólogo, te dicen lo que tienes que hacer. Ah, sí, vale. O sea, vengo a que me arregle la muela. Exacto. Y no solamente te dicen qué tienen, sino te dicen qué tienes que hacerles. Jamás te atreverías tú llegar con un médico y decirle, vengo por mi receta de tal cosa, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, eso es de los paradigmas que tenemos que ir cambiando. El odontólogo da diagnóstico, no da presupuestos, porque también se acercan a preguntar, ¿y cuánto va a ser? ¿No? Y no, damos diagnóstico. Y es una parte muy importante que estimulamos mucho en el estudiante de estomatología, de revalorar su profesión, de saberse como una parte, dignificarla, saberla como una parte de la medicina y que estamos trabajando con seres humanos integrales. Sí, a veces he escuchado como que es el hermano chiquito de los médicos y no, tiene la misma categoría de importancia el ser un médico como un estomatólogo. Así es. Y no se diga si eres mujer o hombre. Mencionaste eso hace unos minutos que decías, no ha sido fácil insertarse en el mundo de la investigación de primer nivel porque está como principalmente dominada o estaba por varones. Sí se han insertado las mujeres. El doctor Mosqueda nos decía que ahora es
evidente el número de mujeres que están en esta profesión. Sí, hay mucho más mujeres ya. Ajá. De hecho, las matrículas en estomatología son en gran proporción por mujeres. Ajá. Sin embargo, si tú ves, por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina, ves hombres. Los reconocidos son dos son los mujeres hombres. las que están ahí adentro. Todavía ahí es muy complicado entrar. Cada vez es menos difícil, sí. O sea, hemos pasado por mucha misoginia, lo voy a decir con esas palabras, en el área médica sobre todo, ha sido muy complicado. Ahora ya no tanto porque ya no soy tan joven, pero cuando era yo joven era todavía más difícil. O sea, ser mujer joven y quererse insertar, los propios pacientes te veían como diciendo, y ella pronuncia el doctor. Sí. ¿No? Entonces, sí son barreras que se han tenido que ir rompiendo y esa es otra cuestión fundamental que trabajamos mucho con las estudiantes de licenciatura y de posgrado y con nuestros estudiantes también. Para que también le den el respeto a las compañeras, colegas, porque están en la misma Así es. posibilidad de crecimiento profesional y de aportación. Así es. Ajá. Y lo vemos mucho también en los aspectos históricos. Y siempre que tenemos oportunidad de mencionar algún hito en la historia de la medicina, de la biología, de las ciencias biológicas y de la salud, pues siempre hacemos referencia a esas mujeres que estaban al lado de esos hombres y que no lograron el reconocimiento y que ni los nombres no sabemos, ¿no? Porque quizá solamente recordamos a Marie Curie y punto, y nada más, ¿no? Entonces, además porque aprovechamos, se casó con él. Claro. Y le prestó su laboratorio. Sí. Aprovechamos esos espacios para visibilizar este trabajo que se ha venido haciendo desde hace muchos años. Y como toda la historia escrita, cuando le empiezas a revisar, se ha escrito por varones. Entonces, no es que no existieran, es que quizá estaban un poco desdibujadas, ¿no? O brillaban a partir de que estaban cerca de un hombre que tenía un poder en la ciencia, pero no necesariamente todas surgen así, y a pesar de eso surgen y hacen aportaciones, como es el caso de Matilde, ¿no? Que a la que se le puso el nombre del premio que recibiste por ser una investigadora relevante. ¿Quién era Matilde? Fíjate que Matilde Montoya, una mujer pues de su tiempo, ¿no? Del siglo XIX, ella fue la primer mujer, bueno, si ustedes van a internet van a encontrar que Matilde Montoya fue la primera mujer titulada en México. Ella obtuvo el título de médica en 1887. Con muchos, evidentemente con mucho trabajo, con muchos esfuerzos, pero sí con mucha ayuda, una mujer privilegiada socialmente que pertenecía a una esfera, pero claro, eso no le quita, demerita el gran trabajo que hizo y el lugar donde estuvo. Y en 1887 le dan su título y por eso es que este premio lleva el título de Matilde Montoya. Yo sí agrego que habría que considerar a Margarita Chorney Salazar, porque ella fue la primer dentista no solo de México, sino de México y de América Latina. No me digas. Y ella obtuvo su título en 1886, un año antes que Matilde Montoya. Pero bueno, regresamos quizá a la discusión de la medicina y la estomatología, ¿no? Sí. En ese tiempo no había una escuela de odontología. Quien la examinó fue una junta directiva de la instrucción pública del aquel entonces Distrito Federal, pero es reconocida como la primer mujer titulada en México y América Latina. De hecho, cuando mis estudiantes me decían que ya la inteligencia artificial te va a decir todo, mira ChatGPT. Sí. Entonces nos metimos ahí y yo le puse ¿quién fue la primera mujer en titularse en México? Y me puso que Matilde Montoya. Entonces después le puse, y háganlo ustedes si quieren, hagan el ejercicio. Y después le puse, ¿y Margarita Chorney Salazar? Entonces me dijo, tienes toda la razón, perdón, me equivoqué. Ella fue la primera mujer titulada en México y América Latina en Derecho. Entonces le dije, no. Te equivocas. Fue dentista. Y ella me dijo, es cierto, perdón por la doble equivocación. Entonces, bueno, paréntesis para decirles que no todo que la no inteligencia todo lo que artificial dice, lo resuelve. no, y que tendrás que seguirse alimentando de quien genera conocimiento y que tiene datos certeros, ¿no? Como es tu caso. Pero entonces, gracias por Matilde y gracias por Margarita, que abrieron brecha, a pesar de ser privilegiadas, hay quienes han sido privilegiadas y no lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, son una en muchas. Cuéntanos ahora sí, ¿cómo me puedo dar cuenta si tengo cáncer o estoy propensa o es una señal inmediata de aguas?
puedes tener cáncer bucal? Mira, el cáncer bucal puede tener diferentes manifestaciones. La más típica, la que más nos alerta en el consultorio, es una úlcera que no cicatrice, que tenga ya tiempo de evolución, que pasen 2 o 3 semanas y no haya cicatrizado. En la encía, en la lengua, en los en cualquier labios, sitio, en cualquier parte de toda la boca. El cáncer puede aparecer en cualquier sitio, puede provenir de diferentes estructuras. El más común es el de la mucosa. El de la mucosa que nos recubre, estas células comienzan a transformarse y hacen una neoplasia maligna. Ese es el más común, pero también puede aparecer a partir de glándula salival, de hueso, ¿no? En el paladar o en los maxilares. De hecho, hay casos muy relevantes escritos en la literatura, como Sigmund Freud. Él tuvo un carcinoma en paladar muy, muy importante, tratado con mucha agresividad. Entonces, básicamente podemos verlo como el signo de alerta es una úlcera que no cicatrice. Ahora, también tengo que mencionar que hay úlceras dentro de la boca que no cicatrizan y que están relacionadas con otros factores como traumáticos, por ejemplo, restauraciones que no estén bien adaptadas, se pone una prótesis mal ajustada, puente o esas cosas. Un diente filoso, ausente, fracturado, ¿no? Todo lo que nos provoque un traumatismo crónico puede dar lugar a una úlcera que no cicatrice. Claro. Entonces, esto hago mucho énfasis porque en la literatura, digamos de folleto, te dicen cualquier úlcera que en 2 semanas no cicatrice puede ser cáncer. No, cuidado. Cuidado, hay que quitar el factor de riesgo. Quitamos esa aparatología o esa restauración y entonces vemos. Claro. Sí hay signos muy típicos o que nos alertan mucho, sobre todo cuando tiene áreas rojas o blancas. El cáncer en la boca tiene muchas virtudes para su diagnóstico. El primero es que la boca es de fácil acceso. No es como el cuello uterino o la mama, ¿no? Senos, que tienes que examinar. No, la boca la examinas rápido, fácil y tienes todo el acceso. Y además diario estás usándola con un alimento y te das cuenta si algo te ardió, te dolió. Por supuesto. Entonces, tiene esa primer virtud. Y la segunda, que no es que sea una virtud, pero es una facilidad de diagnóstico, es que al igual que en cuello uterino, en la boca tenemos lesiones precursoras. Tenemos lesiones que les llamamos potencialmente malignas. Entonces, sí, es una alerta. Entonces, antes de que aparezca el cáncer, podemos ver manchas que pueden ser rojas o blancas. Tenemos que tomar biopsias, verlas al microscopio y entonces ahí podemos decidir en qué etapa está. Más o menos, ¿no? Entonces, este es el lugar más valioso para el personal de salud. Cuando podemos identificar en ese momento las lesiones, o aunque sean unas úlceras, pero que esté todavía pequeñito, contenido, que pueda tener un manejo adecuado, tiene repercusiones muy importantes para los pacientes, para su calidad de vida, repercusiones económicas, emocionales, en la esfera familiar, por donde lo veamos, ¿no? Me imagino que si te detectan cáncer, tienes que recibir tratamientos que te bloquean un poco poder comer bien. Sí, el mayor problema del cáncer bucal y de orofaringe, o el cáncer de cabeza y cuello, es que como se detecta en etapas muy avanzadas, los porque tratamientos... no hay esta información que ahorita nos estás dando, querida. Así es. Los tratamientos son mutilantes, son radicales, son deletéreos. A la gente hay que quitarle fragmentos de un área muy importante para la vida, que es de tu cara, ¿no? Cuando te quitan un fragmento de lengua o toda la lengua o un maxilar o el paladar y te dejan verdaderas deformidades, ¿no? Que además son visibles socialmente, y a eso le tenemos que agregar el tratamiento concomitante, porque hay que dar radioterapia, a veces quimioterapia también. Entonces perdemos glándula salival, se pierde saliva, la mucosa pierde flexibilidad, queda acartonada y ahí se impide la fonación, la deglución, la calidad de vida disminuye muchísimo. Y si pensamos en la boca como este lugar donde quizá se manifiestan las primeras emociones, ¿no? Desde bebés. Es un lugar muy especial en el cuerpo. Muchas cosas se producen en la boca. Hay quien puede decirte también como la piel, la boca también es parte de la sexualidad de las personas. Entonces, romper con eso de manera tan violenta, de verdad es terrible para la calidad de vida de los pacientes. Sí, fíjate que platicaba con los chicos de servicio social que me acompañan hace unos minutos, que era muy importante que toda esta información que nos comparten los investigadores
por muchos medios, pero especialmente esto que hicimos de divulgación de la ciencia, es para que a la edad que tienen se aprendan a cuidar, para que no lleguen a la edad adulta con padecimientos graves, sino que empiecen a conocer que puede existir el cáncer bucal, que hay problemas de aprendizaje, que la información que obtengamos para una salud emocional es fundamental. Digo, entonces no es nada más para tener puntos en tu calificación, es para llevar una vida con mejores circunstancias porque la información se está compartiendo. Y esto que nos está dando está pues fabuloso, y también es terrible saber que podemos padecer esto, pero ahorita me haces pensar, tener la boca implica que puedo saborear un alimento, que puedo expresarme cuando soy bebé para decir que tengo hambre, aunque no sepa hablar, ¿no? Sí. Por ahí sale el grito, el llanto o la sonrisa que dice que estoy bien. A veces no nos hacemos conscientes de esto que tenemos y que debemos de agradecernos si lo cuidamos. Y si no lo cuidamos, pues un poquito regañarnos y poner atención. Sí, el autocuidado es fundamental y viene también muy pegado a lo cultural, Ceci. Ahorita que estabas hablando, yo recordaba cómo quizá cuando era yo pequeña me parecía muy normal pensar en la vejez con una persona desdentada, una persona sin dientes, ¿no? Y esos paradigmas afortunadamente están cambiando a partir del autocuidado, de la autoexploración, de todas las herramientas con las que contamos. Ajá. Yo fui una niña, ya supe que en mi generación no había ni mucho acceso a los brackets. Me llevaron al dentista desde siempre, pero siempre llegué con dolor, ¿no? No había una educación muy correcta para poder tener el cuidado bucal, pero después estuve sondeando que no era la única, que fue una parte de una generación. Y uno de los propósitos que tuve a partir de eso fue que mis hijos nunca llegaran con dolor al dentista. Tiene uno 23 años y otro 20 y nunca han ido con dolor al dentista. Maravilloso. O sea, han ido a arreglar cosas que son por el mismo desgaste, uso, o porque naces con alguna cosa medio chueca, ¿no? Pero haber llegado con dolor y que te lo tengan que atender y que no te haga la anestesia, eso no lo han vivido. Y yo agradezco que eso que me sucedió fuera un aprendizaje para que la generación que seguía no lo tuviera que padecer, y yo le agradezco a la medicina preventiva. Claro, porque esa es la clave. Fundamental. Por supuesto. Pues tus hijos te lo tienen que agradecer muchísimo. Espero. Porque les has allanado un camino muy, muy doloroso. Pero claro que sí, lo que mencionas es fundamental. En la estomatología lo más importante es la prevención. Exacto. Y en esta universidad, en la primera fase de la licenciatura en estomatología, se hace mucho hincapié en que el propio carácter social de la universidad, las visitas que se hacen en escuelas, la investigación que se hace alrededor de la prevención, genera que los egresados tengan como un foco principal más adicional a la restauración, es la prevención. Exacto. Sí, a ver, cuéntanos qué pasa si a mí me da cáncer en la boca. Aparte que sufriría mucho y necesitaría un tratamiento. ¿Es fácil acceder a los tratamientos para el cáncer bucal, o como padecimiento no tanto estudiado, no se ha desarrollado? Depende de las etapas, y depende qué sistema de salud tengas. Si tienes acceso a la seguridad, a los servicios de salud privados, pues tendrás menos conflicto, pero no quiere decir que te vaya a ir necesariamente bien. Tenemos desafortunadamente casos de pacientes con poder adquisitivo, con rapidez para los tratamientos, y que desafortunadamente sus lesiones han sido agresivas o detectadas tardíamente. Entonces, y hay pacientes que todo lo contrario, que pueden tener una muy buena calidad de vida y un tratamiento excelente en los servicios públicos de salud. Depende mucho del tipo de cáncer que tengamos, del momento en el que es detectado y de la rapidez con la que podamos referirlo. Pero para que no se vayan espantados y no crean que todo es cáncer, yo quiero mencionarles que en este esquema del desarrollo del cáncer bucal, de la carcinogénesis en la boca, se calcula que más o menos tienen que pasar 2 décadas desde que una célula comienza a sufrir ahí, a medio transformarse. Más o menos pasan 20 años para que clínicamente veamos una lesión ya aparatosa. Entonces, tenemos mucho tiempo, mucha oportunidad para observar. Sí.
Y la otra cosa que quiero que sepan es que hay una infinidad de lesiones en la boca, por eso tenemos un posgrado específico en patología y medicina bucal. Hay una infinidad de lesiones de naturaleza inflamatoria, infecciosa, neoplasias benignas, hiperplásicas, en fin, una gran cantidad de alteraciones dermatológicas que tienen su primera manifestación en la boca, que son mucho más frecuentes que el cáncer bucal. El cáncer bucal apenas es el 15º cáncer en números, ¿no? En frecuencia. Entonces, no preocuparnos demasiado, pero sí aprender, ocuparnos y aprender qué no es normal, ya sea el personal de salud o los propios pacientes, aprendernos a examinar y saber que existe el patólogo bucal y que nos puede sacar de dudas muy rápidamente. Sí, fíjate que una de las palabras que me gusta mucho desde hace muchos años explicarla es la de preocuparse. Nos preocupamos, o sea, antes de ocuparnos en poner atención, estamos pensando en todo lo que puede suceder, pero no actuamos. Claro. Entonces, si nos ocupamos y si tomamos como proyecto de vida estar al pendiente, yo creo que podemos ayudar mucho a nuestra persona, a los que están cerca y a los que nos van a atender, porque de todas maneras nos vamos a enfermar, porque el cuerpo es algo vivo, que está expuesto y que se va a gastar. Pero si no tenemos ni siquiera la condición de poner atención a nosotros en muchos momentos de nuestra vida, creo que estamos perdiendo una gran oportunidad de autocuidado. Y lo que hacen aquí en las carreras de salud es fomentar mucho eso, que los estudiantes enseñen a los pacientes a tener atención, a cuidarse y a prevenir para que no lleguen con grandes dolores, con padecimientos terribles que implican costo económico, tiempo, dolor y una calidad de vida mermada. Así es. ¿No? Entonces, qué bonito el trabajo que haces, Gaby. Fíjate, una pregunta, hemos dado por hecho que todo el mundo sabe lo que es el cáncer, porque, cáncer, así como dicen viejitos sin dientes, ¿no? Cáncer, te mueres. ¿Qué es el cáncer? Bueno, el cáncer es un grupo muy heterogéneo de lesiones, es una enfermedad maligna, pero es muy, muy heterogéneo. Se le ha puesto este nombre como un grupo. Como si fuera así algo muy ubicado. Así es. Y no, o sea, es muy diverso, tiene diferentes orígenes, o sea, lo podemos ver en piel y en mucosas, a lo que se le llama carcinoma, por ejemplo, o lo podemos ver en tejidos internos, los tumores malignos de hueso, de cartílago, que ya les llamamos neoplasias mesenquimales, o en sangre, lo que conocemos como leucemias. Ay, sí, qué fuerte. En órganos linfoides, ¿no? Entonces, el cáncer es este grupo heterogéneo de neoplasias malignas que en el pasado, cuando éramos pequeñas, pues era la sentencia de muerte. Sí. Actualmente no lo es, depende mucho de un diagnóstico temprano, pero seguramente conoces ya casos de gente que ya tuvo cáncer hace bastantes años y que están bien. Entonces, afortunadamente es una enfermedad con la que se ha trabajado mucho, a la que se le ha dedicado mucha investigación. Sí. Cada vez tenemos medicamentos más personalizados. Hoy se habla mucho de la medicina personalizada porque te van a dar el medicamento que sea el mejor, ¿no? El óptimo. Ya se hacen estudios genéticos para ver si hay alguna mutación. Sí, es impresionante. Se trabajan con medicamentos que se llaman anticuerpos monoclonales, que son específicos para esas mutaciones. O sea, vamos avanzando hacia una mejor calidad de vida. No podemos evitar el cáncer, puede prevenirse. Sí. Pero no se puede evitar, porque cuando tú tienes una predisposición genética, pues la vas a desarrollar si tienes tiempo, ¿no? Si los años te dejan llegar ahí. Bueno, hay una compañera de trabajo aquí que su familia de 7 personas, 5 tuvieron cáncer. Y ella tuvo y ya estaba resuelto, fue en el seno, pero quedaban 2 que no les había dado. Y entonces fueron a hacer precisamente un estudio genético para saber si esta era una problemática de la familia, y resulta que ellas 2 no, pero los otros sí. Unos lo lograron sobrevivir y otros no les dio en diferentes partes, ¿no? Pero lo que se me hizo fascinante es que se pudieran hacer ese estudio genético para decir, no tenemos ese gen, puede darnos, pero no necesariamente por apellidarnos de tal manera, estamos, ¿no? Y los avances tecnológicos aquí tengo entendido, bueno, no tengo entendido, lo sé, la doctora Marisol López ha estado desarrollando esto del estudio genético para desarrollar medicamentos específicos
de acuerdo a los padecimientos que tienes y de acuerdo a tu genética. Es algo impresionante que trabaje ella y Alberto, ¿no? Sí, es un gran trabajo de nuestra profesora distinguida. Es nuestra profesora distinguida y aquí lo estuvimos platicando al respecto. Fíjate que te mandan muchos saludos y si hay gente que le importa, tenemos 39 personas escuchándonos sobre este temazo. Dice Mar CH, la doctora Gaby es excelente maestra. Felicidades por este programa y divulgación tan importante para la prevención del cáncer bucal. Aquí me decía, permíteme, aquí había alguien que me hizo... Marta, la doctora. No, Mark dices, ¿no? Que se llama. Sí, Mark. Dice Fernanda Sen, excelente tema. ¿Dónde se puede sacar cita para revisión de una lesión de prevención para el cáncer bucal? Gracias. La doctora Gaby, excelente maestra. Mira, nosotros tenemos la clínica sede aquí en la UAM Xochimilco. Si podemos poner el póster, ahí viene el número telefónico o escríbanme directamente a mi correo electrónico, también está disponible en la página de la UAM. En esta clínica trabajamos varias profesoras. La atención es gratuita gracias a los apoyos que nos ha brindado Rectoría de Unidad con las convocatorias del rector para atender a la comunidad. Entonces pueden llamar por teléfono y ahí les damos una cita, con mucho gusto los atendemos. Eso es bien bonito de la UAM Xochimilco, que tiene espacios aquí mismo que son laboratorios de investigación, pero también son clínicas de atención. En esta que nos estás contando, la de nutrición, que también hacen un trabajo fabuloso para prevenir que nos podamos cuidar, ¿no? Esta concepción de la UAM y especialmente de la UAM Xochimilco de la atención social es un factor que debemos de celebrar, que existió desde su primer momento, que sigue a pesar de los tiempos, de que bajan los presupuestos, eso no importa. Pero nos acomodamos. Buscamos cómo nos acomodamos y hacemos lo que tenemos que hacer con lo que hay, no estamos supeditados a que si no hay presupuesto no lo hacemos. Bueno, ayer hablábamos de esto para festejar nuestros 50 años. Si hay dinero hacemos algo y si no hay también lo vamos a hacer porque podemos resolver las adversidades. Así es, y fíjate que ahora que mencionas esto, a propósito del premio Matilde Montoya, pues yo creo que ese premio, bueno, no creo, ese premio no es mío, ese premio es de la universidad porque la UAM Xochimilco es la que ha sembrado esta forma de trabajo que todos tenemos así súper marcada en nuestra identidad UAM, ¿no? Y sobre todo, pues, del grupo de trabajo del posgrado en patología bucal, de los estudiantes, que son, las y los estudiantes son fundamentales para la labor que hacemos. O sea, ninguno de nosotros, además del presupuesto, podríamos hacerlo sin las manos de tanta gente que nos acompaña. Sí, este concepto nuestro del trabajo colaborativo, así es, en equipo, es como una naturaleza que la traemos arraigada y no podemos prescindir de ella y nos sentimos como muy bien cuando podemos construir equipos, ¿no? Fíjate que me gustaría mucho mencionar que este premio que te dieron, bueno, por un lado es un diploma y un algo físico y llevarás en tu trayectoria este nombramiento, pero también hay un apoyo económico y sí me gustaría mencionar qué vas a hacer con él porque es muy bonito lo que vas a hacer con él. Cuéntame. Bueno, es un apoyo limitado, pero creo que va a ser de mucha utilidad. Te voy a explicar cómo empezó esta clínica aquí en la UAM Xochimilco, porque no la teníamos. Nosotros, nos llegaban muchos pacientes referidos. Ayer, por ejemplo, llegó un paciente de Hidalgo, ¿no? Llegan pacientes no necesariamente de la Ciudad de México, desde allá venía. No necesariamente de aquí, vienen de lejos, y entonces teníamos que hacer revisiones, y en muchas ocasiones la revisión era en la silla, en nuestra salita de juntas. Y así pasamos como unos 10 años o un poquito más, hasta que empezaron las convocatorias de Rectoría de Unidad, y la primera que salió fue la de apoyo a comunidades, servicio comunitario se llamaba en ese tiempo. Entonces postulamos para tener un sillón donde pudiéramos ver a los pacientes. Como de dentista, pues. Y nos ganamos el sillón, y luego no teníamos dónde ponerlo.
Entonces lo que tuvimos que hacer con apoyo de Rectoría fue que recortamos nuestro laboratorio y pusimos ahí la unidad, que es donde la tenemos en este momento, y estamos ahí desde el 2015. Y pues trabajamos con mucho gusto ahí, pero si es un espacio demasiado limitado, pues sí. Me preocupa que no se cumple con las características, sobre todo quirúrgicas, porque ahí hacemos biopsias y a veces hacemos biopsias profundas de hueso. Necesitamos un espacio un poquito más, no tan más adecuado. Sí, más adecuado, más con mayor pues planeación. Entonces parte del premio lo voy a destinar, la verdad es que es el 75% del premio, lo voy a destinar a poder poner este espacio clínico en condiciones óptimas para atender a estas personas, pero también a nuestra comunidad. Claro. Porque te comparto que con mucha frecuencia llega a estudiantes, trabajadores, nuestros colegas, docentes, porque se encuentran algo y hemos tomado biopsias y hemos dado diagnósticos no necesariamente, pues, ¿qué te diré?, favorecedores, y sí necesitamos este espacio. Entonces una parte se viene para acá y la otra parte, el 25%, se viene a la Condesa, porque aquí en la UAM, con el paso de los años, hemos podido hacernos de equipo, por ejemplo, de un equipo láser, de un electrobisturí, que nos permite dar tratamiento más enfocado, y eso no lo tenemos en la Condesa. Entonces en la Condesa vamos a terminar de equipar el espacio para que podamos contar con este equipo para esta población que presenta mucha patología. Es una población, sí, en extrema vulnerabilidad, que de repente no tenemos ni para los medicamentos, entonces también queremos armar una farmacia pequeñita para que podamos dar ciertos medicamentos y que no sea, de repente también nos atamos de mano. Mira, Ceci, no voy a entrar mucho en detalle, pero todo el cariño que yo le tengo a mis estudiantes es justo porque yo veo el esfuerzo que hacen para poder llevar medicamentos y aliviar al paciente. Sí, entonces de repente ya están organizando para que compremos determinada cosa o para pagarle una radiografía al paciente, porque es la única manera que el paciente va a poder estar bien. Y es cuando estamos hablando de patología grave, estamos hablando de infecciones profundas, de patología pues que necesita tratarse. Yo insisto, los jóvenes tienen que cuidarse mucho porque la situación que se ha construido en el país a lo largo del tiempo, está en las notas, no va a dar opciones de que tengan mucho servicio de salud pública. Entonces es importante que escuchen esto y que se empiecen a cuidar y generar acciones para poder tener cuidado en la vida adulta. Así es. ¿No? Mira, nos dice Jime Fernández: soy egresada de esta licenciatura, exalumna de la doctora Gaby, y hasta el día de hoy sigo aplicando y aprendiendo y apostando por la parte preventiva con mis pacientes. ¡Ay, qué bonito! Jime, qué gran regalo tu mensaje. Qué gracias. Bonito. Y también agradecer que hay varias personas aquí poniéndote corazoncitos, besos, abrazos, que nos están viendo. Muchas gracias por seguirnos. Si quieren hacer alguna pregunta en los momentos que siguen, con gusto se la puedo hacer llegar a la doctora Gaby. Pero mientras, dime que cuando tú eras jovencita, que ibas a entrar a la universidad, ¿te imaginaste estar en este camino de la investigación? ¿O soñabas con tu sillón y tu consultorio? No con esa certeza, sí. O sea, yo sí te puedo decir que yo era investigadora desde chiquita. O sea, eso se trae, ¿no? La mente curiosa, de la que hablan mucho en el mindfulness, yo desde pequeñita la tenía. Y me leía. Yo me acuerdo que de repente llegó a mis manos un manual Merck y yo pues lo leí porque me parecía muy interesante, ¿no? Sí sabía que iba hacia las ciencias biológicas. Y cuando entré a la licenciatura en odontología, porque yo estudié la licenciatura en la UNAM, en el segundo año tuve patología. Primero tuve patología general con un gran profesor, un patólogo de verdad muy prominente, el doctor de la Rosa. Y dije, a mí esto es lo que me encanta. Y cuando tuve patología bucal ahí sí dije, de aquí soy. Entonces me enfrenté a dos cosas. La primera es que la gente de la odontología que me conocía me decía lo clásico que nos dicen a los patólogos: te vas a morir de hambre. Ay, ¿cómo es esto, no? Sí, qué bonito. Me lo dijeron un montón de veces. Y por otro lado, mi hermano estaba estudiando QFB aquí en la UAM, me dijo, oye, yo sé que allá en la UAM se hace patología bucal, ¿no quieres ver? Y me llevó un folleto. Y a partir de ahí, yo en mi segundo año de la carrera conocí el trabajo de los que después
Bueno, que siguen siendo mis profesores, la verdad es que siempre son mis maestros. Entonces conocí el trabajo, el primer trabajo que hicieron de un estudio epidemiológico de lesiones bucales aquí en con los trabajadores y trabajadoras de la UAM Xochimilco. Entonces yo ya sabía que yo tenía que llegar a la UAM. Terminé la licenciatura ahí en la UNAM, institución a la que también aprecio, quiero mucho y también tengo la mitad de mi corazón allá, pero yo sabía que la patología y la investigación en estomatología se hacía en la UAM Xochimilco. Entonces vine a estudiar acá con la buenísima fortuna de que me adoptaron. De encontrarte con esas personas. Sí, ya, y me quedé aquí. En ese tiempo la doctora Bela Ramírez tenía un apoyo financiero de CONACYT. Entonces empecé como ayudante de investigación y pues como muchas de las personas que hemos estado en la UAM Xochimilco pasé por todos los puestos, por todas las plazas. Ese camino de plazas temporales. Y me terminé de formar aquí en el doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud. Ajá, qué padre, qué bonito. Te mandan saludos Ana Moreno Cruz, Ludark Abader, Marcela BG, Jocelina R, Fran Chamorro, Jime Fernández, Luz Escalona, Campos B. Mireya, Héctor DK, Jocelyn, ya la mencioné, Alfredo Pérez, Alice Ortiz, mi compañera Alice de la coordinación, Jania Juárez, Karina TF, Aldair González, Hilda Nat, Marce H, Gibran Jalil, Irma Saavedra, Marcela BG, Ramírez Oscar, Tania Espinosa, Eduardo Jiménez, Tania Espinosa otra vez, Ana María Subías, Eduardo Baena, Gabriela BZC, Karina GL, Anaí Méndez, Jessica, Angie Blancas, Damaris Viviana, Bautista A. del Carmen, Aide LC, Violeta Belín, Flores Solano, Jimé Fernández, Viviana Rodríguez. Ay, Viviana, qué gusto verte por aquí. Ella hizo conmigo pues el servicio social. Mucha gente muy querida. Sí, mucha gente muy querida. Pues los queremos mucho más porque han atendido esta invitación, porque es un placer platicar contigo. Ya nos teníamos ganas de platicar aquí en este espacio con TV UAM, porque siempre es lindo conocer pues lo que haces, pero fuera del espacio disciplinar que manejas, ¿no? Sino que te puedan escuchar otras personas que no necesariamente son estomatólogos o que estén en el ámbito de la salud. Y hay varios jóvenes aquí escuchando y yo insisto, el trabajo que hace la UAM Xochimilco a través de ustedes y de los alumnos que estudian las ciencias de la salud es mucho dar información directamente con la gente para prevenir. Ojalá y que eso también se pudiera estudiar, ¿no? ¿Qué tanto somos receptivos a la medicina preventiva? Porque de todas maneras vamos a tener lesiones, pero que no sean tan graves que nos eviten tener una vida digna. Claro. Que eso es lo que nos sucede. Gaby, ¿y con qué quieres terminar de mensaje después de esta charla tan linda? Yo primero agradecer mucho, Ceci, porque la verdad es que nos conocemos hace muy poquito tiempo. Pero de verdad siento una conexión importante contigo. ¿Verdad? Sí. Así, o sea, sí quiero mencionar que cuando llegué a la coordinación de vinculación, la primera tarjetita de bienvenida que me encontré fue la tuya. Ay, y bueno, yo sabía mucho de tu trabajo, porque yo soy fiel seguidora de las redes de la UAM Xochimilco y también veo hasta los consejos divisionales yo también me los ajenos, pero todo lo leo, todo lo veo. Entonces, yo te conocía desde antes y la verdad es que esa bienvenida que me diste, porque me la diste tú, yo la agradezco mucho. Y pues este espacio que procuro seguir, porque como tú bien dices, uno tiene que enterarse de todas las cosas que se hacen en la universidad. Trabajo colaborativo, Ceci, va más allá de lo que podamos hacer en nuestros propios espacios, ¿no? Tenemos que vincularlos con los demás departamentos, con las divisiones, porque de esa manera podríamos ser todavía más y con las otras unidades, claro, y aportar más a esta sociedad. Entonces el trabajo que hace la UAM en su conjunto para la sociedad en México creo que es bien grande. Yo agradezco mucho poder pertenecer a esta comunidad muchísimo. Y de verdad estuve muy contenta de estar en este espacio. Yo espero que quien nos escuche pues corra la voz de que existe esta clínica. Es bueno que se sepa
que existe. Ojalá que pueda aliviar la preocupación de muchas personas. En alguna ocasión yo te mencioné que la gente puede pasar entre 6 y 8 personales de la salud antes de llegar a ver a un patólogo bucal, y eso es lamentable. Pues sí. O sea, en términos económicos también, nos llegan pacientes que ya además les pidieron todos los estudios, ya llegan devastados económicamente, sí, cansados de no tener una respuesta, y esto se podría evitar. Entonces, pues seguir haciendo difusión, seguir haciendo que se conozca la profesión. Yo creo que este reconocimiento que se le está dando a la universidad también va a funcionar para que se visibilice la estomatología, para que se vea más la UAM, el trabajo que se hace en la UAM, y para todo el gremio de la patología y medicina bucal, que habemos muchos especialistas en este país, más de 200 egresados de la UAM Xochimilco, pues que aparezca en el ojo público, ¿no? Y que se sepa que en los hospitales se requiere, no existe en los hospitales esta especialidad, y se requiere esta especialidad. Con la pandemia de COVID lo vimos claramente. Sí. Había una desinformación sobre el diagnóstico bucal muy importante. Entonces, ojalá que pues la universidad siga aportando, y creo que este es un aspecto fundamental. Sí, yo que soy de pensamiento positivo, pienso que la pandemia visibilizó que existe muchas profesiones que no se les habían dado. Es correcto. Dignificación. Entre ellos lo que dices, patólogos bucales, pero los psicólogos, ¿no? La salud emocional fue devastada. Y bueno, no es platicarle a alguien porque estás loco, es porque necesitas estabilidad emocional, porque necesitas saber cómo está tu boca, qué pasa con tus pies, qué pasa con todo tu cuerpo que es afectado si no lo atiendes, si no lo ves. Entonces, bueno, yo invito a que compartan esta charla, porque es muy importante lo que aquí nos compartió Gaby, y que nos sigan y que sigan tu trabajo, que vengan a conocer la clínica, que vengan, ya les puso Gaby pusieron los compañeros de TV UAM los datos para que los vean, se acerquen a la clínica y entre todos vayamos compartiendo la información y nos hagamos una comunidad más amorosa, aunque no seamos de la UAM, sino que somos parte de una sociedad que se tiene que mejorar. Pues Gaby, nuevamente te agradezco, un placer platicar contigo, de veras bien rico. Gracias a ti y a todo el equipo de TV UAM, que son maravillosos. Son lo máximo. Muchas gracias a TV UAM por apoyarnos con la transmisión, a mi equipo de servicio social que está acá fuera del foro, también escuchando y formándose ahora con este campo del conocimiento, y a nuestras autoridades, a la doctora Marta Flores, quien es la coordinadora de Extensión Universitaria, a la doctora Angélica Buendía, nuestra secretaria de la unidad, y al doctor Javier Soria López, rector de la unidad Xochimilco. Pues muchas gracias y los espero mañana a las 2 de la tarde con una plática sobre la alimentación y la agricultura y por qué nos cuesta tan caro comer. Muchísimas gracias y buenas tardes.